La historia o la vida del rey David es una historia o la que muchas veces la hemos escuchado por muchos predicadores. La vida del rey David, hermano, me asombra tanto porque el Señor la puede utilizar de diversas maneras. Tú has escuchado la historia del rey David de alguna, de otra y de otra y de otra manera, pero la manera en la que Dios usa la vida de este hombre, para mí es una pequeña brújula que nos indica la posición donde tú y yo nos encontramos en diferentes etapas de nuestras vidas. ¿Estás conmigo en este día? Hermano, ¿estás aquí en este lugar? Yo no estoy hablando a tu subconsciente ni a tu mente, le estoy hablando a tu corazón. La presencia de Dios está en este lugar. Tu corazón está dispuesto para escuchar la palabra de Dios en este día. Dile a la persona que está al lado de ti, no me distraigas en este día. Dile, no me distraigas en este día. Y dile al diablo, hoy no quiero dormirme en el servicio. Dile al diablo, hoy no me quiero dormir en el servicio, te reprendo en el nombre de Jesucristo. ¿No les ha pasado que cuando se meten a orar, llega el momento que doblas tus rodillas y lo primero que llega a ti no es el Espíritu Santo, es el sueño? O cuando vas a leer la palabra de Dios, lo primero que llega a ti no es la revelación, es el sueño. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿O soy el único pecador? Pues me ha sucedido a mí, hermano. Cuando voy a leer la palabra de Dios me empieza a doler la cabeza, me empieza a distraer, estoy en mi cuarto, voy a orar y me empiezo a tener sueños, empiezo a recordar las cosas que tengo que hacer el día de mañana y empiezan a suceder un montón de cosas. Menos presento la atención a lo que debo de hacer. Pero ya después de un rato de lucha, de media hora, de unos 15 minutos en la presencia de Dios luchando y agarrando al chanclas al Satanás con el ¿cómo se llama? Con el cinturón, correteándolo en todo mi cuarto, reprendiendo, me deja en paz y empiezo a disfrutar de la presencia de Dios. Así es que en este día te invito a que hagas lo mismo en este día, porque no es casualidad que tú y yo estemos aquí. Te hablaba acerca de la vida de un hombre que fue llamado un corazón conforme al corazón de Dios. Has escuchado esa historia de sin fin de maneras, yo estoy seguro de ello. Y esa vida de ese hombre es esa pequeña brújula que nos enseña la etapa de nuestras vidas. ¿En qué posición nos encontramos tú y yo? Así es que quiero hablarte de 3 posiciones en las que muy probablemente tú te encuentras en este día. Quiero hablarte de esas 3 posiciones en las cuales tú puedes estar en este día, en el nombre de Jesucristo. Mira lo que sucedió con el rey David. La palabra que tú y yo acabamos de leer, el capítulo que tú y yo acabamos de leer, es un capítulo donde el rey David está alegre, donde está gozoso. Dice la palabra de Dios que él venía danzando delante del arca del pacto. ¿Alguien leyó ese capítulo en el libro de Samuel, en el capítulo 6? Quienes leen la Biblia saben de lo que estoy hablando. Dice la palabra de Dios que David iba danzando delante de la presencia del arca del pacto. Y él danzaba de manera, dice la palabra de Dios, que parecía que era una persona inconsciente de lo que estaba haciendo. En algunas traducciones dice que la palabra que se utiliza para lo que David estaba haciendo era una palabra que se traduce como karat, que es dar vueltas desenfrenadas. Era como un loco que si entraba sobre este lugar, venía danzando, venía brincando, venía aplaudiendo, se quitaba la ropa delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el momento, como alguien ha visto esa película que se llama En Busca de la Felicidad. Cuando comienza esa película, este hombre está narrando la película y dice, este momento le llamo felicidad, porque ya había salido de toda esa aflicción. Es algo parecido a lo que David está pasando en este momento. Era el momento de jubileo, porque tenía el arca del pacto en sus manos, es decir, la presencia del Dios vivo ahí en sus manos. Y no solamente eso, él había visto cumplida la promesa de que un día iba a ser rey, porque tú y yo sabemos que él fue ungido como rey. Pero para que haya llegado esa promesa en sus manos y para que la haya visto cumplida, tuvo que pasar un proceso. Alguien diga este día esa palabra, un proceso. Un proceso tuvo que pasar el rey David para llegar a ese momento de gloria. Así es que tú y yo tenemos que analizar la vida del rey David para encontrar 3 puntos o 3 lugares o 3 posiciones en las que hoy tú te puedes encontrar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que tendremos que ir al primer acontecimiento del rey David. Pon atención en esto. El primer acontecimiento del rey David
lo que diferenció su vida, lo que marcó un antes y un después, fue lo mismo que marcó un antes y un después en tu vida. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl desobedeció a Dios, dice la palabra de Dios, que el espíritu de Jehová dejó a Saúl. Entonces Samuel fue y le dijo al rey Saúl, le dijo: el Señor ya ha encontrado a un hombre conforme a su corazón. Y fue y buscó a ese hombre. Todavía no era un hombre, era un joven, era un jovencillo. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, dice la palabra de Dios que estaban todos en casa. Y en ese momento Samuel empieza a preguntar por los hijos de Isaí. Date cuenta de algo tremendo que está sucediendo en este lugar. Todos estaban en casa, menos el que iba a ser el rey. Todos estaban en la mesa, menos aquel por la que la razón de Samuel había ido a su casa. Había estado ahí el hombre David. Todos estaban ahí en ese lugar, hermano, menos el más importante, que era David. Todos estaban en su casa conviviendo como familia, pero menos David, y eso es algo que me asombra. El profeta Samuel llega, unge al rey David y le dice a Isaí, le dice: ya están todos tus hijos aquí en este lugar, en la casa. Dice: no, hay uno por ahí, pero pues ese no creo que te interese. Es el más chico, ese cuida ovejas, ese ni siquiera tiene la capacidad de pelear contra un soldado que no tenga espada. Imagínate esas palabras en la boca del papá de David. David no tiene la capacidad de pelear ni siquiera con un soldado que no tenga espada. Imagínate eso. Entonces Samuel dice: no, dice, llámale a ese hombre, llámale a tu hijo, y hasta que él no venga a la mesa vamos a comer. ¿Ok? Entonces llega David y dice que cuando Samuel ve a aquel joven, dice que enseguida entendió que era el hombre que Dios estaba buscando, el joven que estaba buscando. Y algo interesante sucede aquí, y es lo que diferencia la vida del rey David. Hay un antes y un después en este acontecimiento del rey David. Dice la palabra de Dios que cuando Samuel ungió al rey David, el Espíritu del Señor vino con poder desde ese día en adelante sobre la vida del rey David. ¿Qué quiere decir esto, hermano? David en aquel momento dejó de ser cualquier hombre. El Espíritu de Dios vino a posar sobre la vida de David. Y eso marcó un antes y un después en la vida de David. ¿Y sabes qué es lo que marca a ti y en mí una diferencia delante de todos los hombres que están en tu trabajo o de los jóvenes que están en tu escuela? Es el Espíritu Santo que Dios depositó sobre tu vida. Es el Espíritu Santo el que le da la identidad a la iglesia. No son los velos que tú portas, mujer. No es la corbata que tú portas en este día, hombre. No es tu léxico lo que diferencia a la iglesia apostólica de otras iglesias. Es el Espíritu Santo el que hace la diferencia a la iglesia apostólica. Porque en Hechos 1:8 dice la palabra de Dios que le dijo Jesús a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo, hermano, lo que hace distinción a nosotros. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que nos guía a toda justicia y toda verdad. Así que cuando el Espíritu Santo descendió sobre la vida del rey David, cuando el Espíritu vino sobre la vida del rey David, ¿qué fue lo que enseguida hizo David? Dice la palabra de Dios que cuando empezó el Espíritu de Dios a venir sobre la vida de David, dice que él iba al campamento de Saúl y le mandan a llamar al rey David y le dicen: hey, tienes que tocar el arpa delante de nuestro rey Saúl, porque viene un espíritu, le atormenta. Y dice la palabra de Dios que él tocaba el arpa y el espíritu que atormentaba al rey Saúl lo dejaba. Más adelante dice que había un hombre gigante de los filisteos que acosaba al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que aquel filisteo los acosaba durante varios días, durante 40 días. Y en ese momento aquel joven que menospreciaba a su familia, aquel joven que tenía la capacidad mental de decir: hay una promesa corriendo sobre mi ser, hay un espíritu que vino sobre mí en el momento que Samuel me ungió. Dice la palabra de Dios que David vio a aquel filisteo y dijo: ¿quién es el que viene? ¿Quién es este hombre incircunciso que viene a acosar al pueblo de Dios? ¿Quién es este hombre? Hermano, ¿cómo no?
Si el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de David, ¿cómo no iba a decir esas palabras? ¿A poco no tú y yo cuando estamos en la presencia de Dios no somos capaces de decirle al enemigo, te reprendo en el nombre de Jesucristo? ¿A poco tú y yo cuando estamos bajo el Espíritu Santo no queremos orar por el enfermo y sabemos que va a haber sanidad? ¿A poco tú y yo cuando estamos guiados bajo el Espíritu Santo no sabemos, nosotros reconocemos que llamamos las cosas que no son como si fueran? ¿A poco tú y yo no cuando estamos guiados bajo el Espíritu Santo no creemos, empezamos a creer las cosas sobrenaturales, empezamos a aplaudir sin que nos digan aplaude? Empezamos a ver al hermano que está ahí enfrente y si el ministerio de alabanza no está alabando, tú ahí en tu lugar empiezas a alabar al Señor porque estás sumergido bajo la presencia del Dios vivo, porque estás sumergido bajo la presencia del Dios Todopoderoso. Así que David estaba seguro que espíritu había venido, había morado sobre su vida. Y dice, ¿quién es este circunciso que viene, agrede al pueblo de Dios? ¿Quién es este hombre? Y dice la palabra de Dios que fue David a buscar al rey Saúl. Tiene el encuentro con él y dice, Señor, yo no te preocupes más, yo voy y venceré a este hombre. Así fue. Hermano, esa etapa del rey David me recuerda a mí cuando yo llego a mi cuarto y me meto a orar unas 3, 4 horas ahí en mi habitación. Salgo con el pecho levantado. Salgo así, tráigame un muerto ahorita, voy a orar por él para que Dios lo resucite. ¿Es en serio? Porque cuando tú estás navegando en lo sobrenatural, crees en lo imposible. ¿Es en serio? Cuando yo salgo de mi cuarto después de haber pasado un tiempo con el Señor de calidad, hermano, olvídate, quiero echar fuego hasta por los ojos. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿O soy el único loco que experimento eso? Cuando estás bajo el Espíritu Santo, hermano, las cosas sobrenaturales tienen sentido sobre tu vida. Empieza a pasar, tu lenguaje empieza a cambiar. Hermano, ya no hablas como aquel hombre que fracasó. Ya no hablas como aquella mujer que está en momento de aflicción. Ya hay alabanza en tus labios. Ya empiezas a glorificar al Señor. Ya empiezas a hacer cosas sobrenaturales. Empiezas a hablar cosas que las personas no entienden, que están a tu alrededor, que les da sueño cuando tú hablas. Empiezas a hablar y decir, fíjate que Dios me dijo en este día, Dios te dijo, sí, Dios me dijo en este día que iba a hacer esto. Mamá, ¿qué? No te preocupes, ahorita Dios va a proveer comida. No, pero no tenemos dinero, no te preocupes. Va a mandar cuervos en este momento y va a traer comida. Hermano, empiezas a hacer cosas sobrenaturales cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, cuando te sientes mal, lo primero que haces es orar antes de decir quiero ir al doctor. Eso sucede. Así que David, lleno de valentía, así como yo, cuando después de orar un buen tiempo, estar en la presencia del Señor, salgo de mi cuarto con el pecho levantado y queriendo orar por medio mundo, David estaba en ese momento, pues el Espíritu de Dios estaba sobre él, dice la palabra de Dios. Y dícele, Señor, no te preocupes, yo ahorita a este hombre lo mato y lo entrego en tus manos. Así que David va y se enfrenta con el filisteo aquel. Y ahí tú y yo vemos un encuentro entre una espada filosa, precisa, hecha por un filisteo, versus la honda de David con una piedra. Aquella espada representa las armas que el mundo tiene. Todas las armas que el mundo está utilizando para vencer tu fe, la igualdad de género, el acoso que el mundo está haciendo sobre tu vida, haciendo que tu fe mengue. Aquel hombre representa todo eso, todo lo que el mundo te enseña, te dice, ¿crees en tu Dios todavía en medio de esta aflicción? Ya tu sueldo de 1,500 pesos al día no te alcanza. ¿Por qué? Porque se está elevando todo. ¿Por qué? Porque el gobierno está haciendo nuevas cosas, está comenzando a ahogar tu vida. Y empezamos a creer en lo que el mundo nos está diciendo. Comenzamos a creer en lo que el sistema del mundo está diciendo a la iglesia en estos tiempos, y la fe de la iglesia va menguando. Así es que dejamos de creer en el Dios de lo imposible. Pero aquel joven que estaba lleno del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que con una onda se enfrentó delante de aquel gigante, y dice que agarró una piedra y agarró la onda y la aventó en dirección y cayó aquel gigante. Después tomó la misma espada con la que el Goliat quería destruirlo, y con esa misma espada fue y trozó la cabeza de aquel gigante. Hermano,
La palabra de Dios sigue teniendo autoridad en estos tiempos. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo en estos tiempos. El Espíritu al que tú y yo tenemos en estos tiempos sigue siendo el mismo que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac, que estuvo con Jacob. Es el mismo Dios que está dentro de nosotros. Pero el mundo está queriendo afligir nuestra fe. Pero en este día yo he orado y le he pedido al Señor que levante hombres y mujeres con fe activa. Con fe, que no venga el enemigo y te quiera decir, hey, ya viste que Dios no te puede sanar, no, sino que estés preparado para decirle al enemigo, yo no te creo, mi Dios en aquella cruz se llevó todas mis enfermedades. ¿Alguien ha leído ese pasaje bíblico en el libro de Isaías capítulo 53? Él se llevó nuestras aflicciones, nuestras dolencias, fuimos sanos por sus llagas. ¿Alguien ha leído ese pasaje bíblico? ¿Sabes qué sucede cuando el Espíritu de Dios no está activo en nuestras vidas? Esta palabra, este libro se convierte en un libro de historia, de ciencia ficción, en palabras que riman. Eso se convierte cuando el Espíritu de Dios no está sobre nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, esta palabra se convierte en una espada de doble filo. Esta palabra te empieza a decir, hey, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezas a vencer las armas del enemigo. David se encontraba delante de aquel hombre llamado Goliat. ¿Y cómo no le iba a decir a Saúl que iba a derrotar a aquel filisteo gigante y circunciso si el Espíritu de Dios estaba sobre él? Pero cuando el Espíritu de Dios viene y posa sobre tu vida, hay un precio que tú y yo tenemos que pagar. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Y sabes qué es? Juan el Bautista lo dijo. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que esta carne mengüe, pero que el Espíritu crezca. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, es necesario que tú y yo comencemos a menguar y que el Espíritu crezca en nosotros. Así que cuando David fue ungido como rey, el Espíritu de Dios vino, derrotó a aquel filisteo. Y algo que a mí me llama la atención de esta historia, escucha esto, hermano, que descubrí, es que Goliat era el primer rival más grande y fuerte de David, pero no era el más importante. ¿Estás conmigo? Goliat fue el primer rival más grande y fuerte delante de David, pero no fue el más importante. El más importante estamos por descubrirlo en este momento. Cuando David es ungido y derrota a Goliat, dice la palabra de Dios que el pueblo lo amaba. El pueblo estaba con él. Cantaban alabanzas de él. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Alababan a aquel joven. Estaba ungido por la presencia de Dios. ¿Alguien recuerda esos momentos cuando está uno bien ungido, que siente que puede hacer cualquier cosa y todo le sale bien? ¿Alguien ha estado en esa posición que se encontraba el rey David en ese momento? Todo le salía bien. Él iba con los filisteos y los vencía. Le decían, vas a hacer esta tarea, y él lo hacía y la hacía perfecto. Se enfrentaba con cualquier hombre y no tenía temor. Todo era perfecto para él, hermano. La promesa que Dios le había dado como el rey, él estaba tranquilo delante de su adversario, del rey Saúl. Del rey que iba a ser quitado para que David estuviera. Él practicaba con él frente a frente. Convivía con su adversario, con Saúl. Toda la promesa que Dios le estaba dando, no tenía en ese momento ninguna persecución. Derrotaba a los filisteos, hacía cualquier cosa y le salía bien. Dios le prosperaba, hermano. Alguien ha estado en esa posición en la que David se encontraba en ese momento. Todo me sale bien, oro por algo y sucede. Empiezo a alabar a Dios y empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Ahí en mi lugar, por muy difícil que esté la aflicción, alabo a Dios y siento su presencia. Voy contra los filisteos y los venzo. Alguien ha estado en esa posición en la que el rey David se encontraba. Todo es dulzura, todo es amor. La promesa de Dios se está cumpliendo en tu vida en aquel momento. Es la etapa del rey David que estaba pasando en aquel momento. Escucha esto, hermano. Había sido lleno del Espíritu de Dios. Habían sido ungido como rey. Estaba delante de Saúl. Derrotaba a los filisteos. Derrotó a Goliat, aquel que nadie quería hacerle fuerte, quería hacerle frente. Él tenía todo, hermano. Era un joven de éxito.
Hermano, yo he estado en esa posición en la que el rey David se encontraba en ese momento. Yo he sentido que todo está bien. ¿Y sabes qué? Se me hace tan fácil alabar a Dios en esos momentos. Se me hace tan fácil levantar mis manos y decirle: Señor, gracias y bendigo tu nombre. Se me hace tan fácil caer en la bendición cuando estoy en ese punto que se encuentra el rey David. Cuando el Señor me dijo: te voy a usar, y veo que me está usando, me siento perfecto. Cuando viene una adversidad y la enfrento como si nada, porque sé que el Espíritu de Dios está sobre mí. Oh, hermano, es fácil alabar ahí al Señor. Yo he estado en ese momento que el rey David se encontraba. Yo estuve en esa posición. Cuando yo leo ese pasaje bíblico y empiezo a darme cuenta cómo David lo tenía todo, dice la palabra de Dios que después el rey Saúl le tuvo envidia. Después de que el rey Saúl le amaba a David, lo apreciaba como un hijo, lo hizo su escudero, le dio la fama que David tenía hasta cierto punto. Después de todo eso, hermano, el mismo rey que vio crecer a ese joven delante de su presencia, obteniendo victorias por medio de él, lo estaba persiguiendo. Y esta posición en la que en la que nadie quiere estar, del rey David. Cuando estás aquí en este lugar y ves todo boca abajo, y cuando ves que todo el mundo está en tus manos, y la promesa de Dios está como fuego ardiente en todo tu ser, hermano, eres invencible. Pero cuando del Señor de repente te pasa esta posición donde David se empieza a encontrar, hermano, es difícil alabar a Dios. Estoy seguro que en este día hay alguien que está en esa posición, y te comprendo, porque ¿quién quiere alabar a Dios en esa aflicción? ¿Quién? Cuando ves tu casa destruyéndose, cuando la promesa de Dios no es como antes, que sentías ese fuego que llenaba todo tu ser, que si venía una adversidad dices: no importa, Dios me prometió que iba a hacer esto conmigo. Yo comprendo tu situación, pero déjame decirte algo. Dios no está solamente cuando estás aquí, Dios está también cuando estás en esta posición. Dios no solamente está cuando las puertas se te abren, Dios también está cuando las puertas se te cerraron. Dios no está solamente cuando estás sano, Dios también está cuando estás enfermo. Dios no solamente está contigo cuando todo es paz, tranquilidad, Él también está contigo cuando estás en aflicción. Aún incluso cuando tú ves que la promesa de Dios no se está cumpliendo sobre ti, sobre tu familia, Él sigue estando en ese lugar contigo. Alaba a Dios si tú lo crees en esta tarde, hermano. Antes de venir a este lugar le dije: Señor, dame una palabra en este día. Y yo siento en mi espíritu que esta es la palabra que Dios está trayendo a su iglesia en este día. Alguien se ha estado olvidando de la promesa que Dios le dijo. Pues el Señor va a avivar esa promesa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Diga amén en esta tarde. Cuando el rey Saúl empieza a tener envidia de David, dice la palabra de Dios que lo empezó a perseguir. Hermano, solo observa este pequeño detalle. David delante del rey Saúl, amándole, apreciándole, respetándole. Y el rey Saúl toma esta posición delante de él y agarra una pequeña, ¿cómo se llama, hermano? Deme el nombre. Lanza. Él toma una pequeña lanza, pequeña. Estaban grandes esas lanzas. La toma y se la lanza a David. ¡Pum! El hombre que David tenía como figura de un padre le lanza una pequeña, ¿cómo dijiste, hermano? Lanza. Una pequeña lanza le lanza. ¡Pum! El hombre que David apreciaba como su padre, porque dice la palabra de Dios que le decía al rey y también le decía padre, le lanza esa lanza, le lanza la lanza. Observa este dato, hermano. ¿No te ha sucedido que cuando tú estás en el punto de la gloria y el Señor te baja a esta posición, normalmente el Señor utiliza a los que están a tu alrededor?
a los que conviven más contigo, a los que crees amigos inseparables, a la persona en la que te recargas, a la persona que tanto aprecias, la usa, escucha, o los usa. Y no te estoy hablando que los usa para agredirte, te estoy hablando que a lo mejor los usa para agredirlos a ellos y que a través de ellos tú vayas y le busques al Señor. Porque ha llegado momentos, hermano, en el que tú ves a la persona que tanto quieres en una aflicción, y es ahí cuando empiezas a clamar a Dios. Es ahí cuando dices: Señor, yo te pido por esta persona. Es ahí donde empiezas a buscar al Señor. Así que el rey David está siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl está teniendo algo en contra de David, y es que el rey Saúl se dio cuenta que David era el ungido del Señor ya. Así es que empieza a tomar una actitud de perseguirlo. Día y noche lo perseguía. Pobre de aquel hombre que tenía todos sus sueños cumplidos, aquel hombre que decía: yo soy el futuro rey de Israel, hermano. Aquel hombre que se tuvo que hacer loco para que no lo mataran los filisteos. Cuando él derrotaba a los filisteos sin preocuparse, los derrotaba. Aquel hombre empezó a ser perseguido, hermano. Hermano, quiero decirte algo, y estoy seguro de ello. Cuando tú te encuentras en la posición más vulnerable de tu vida, cuando tú te encuentras en esta posición, dime si miento, pero verdad que tus pensamientos comienzan a volverse un poco disparados. Empiezas a decir: Señor, ¿dónde estás? Empiezas a dudar de ti mismo. Ya no empiezas a creer en ti, en tus cualidades, en lo que supuestamente Dios había visto en ti. ¿Por qué? Porque antes te decían: wow, gracias hermana por bendecirme cuando oras por mí. Pero de un de repente ya no hay esas palabras. De un de repente ya tus pensamientos empiezan a dispararse. El rey David, en medio de la persecución que tenía por el rey Saúl, dice la palabra de Dios que él llegó a una cueva llamada Adulam. Y dice que cuando él llega a aquella cueva, dice la palabra de Dios, que aquel hombre llegaron afligidos, hombres endeudados, hombres que estaban en aflicción, se acercaron a aquella cueva con el rey David. Imagínate, hermano, tú y yo cuando estamos en la peor posición de nuestras vidas, cuando pensamos que Dios ya no va a hacer nada con nosotros, cuando creemos que ya acabaron con nuestras propias fuerzas, cuando tú ya sientes que tu capacidad mental llegó hasta el límite, cuando tú sientes que el Espíritu de Dios te abandonó por completo. Imagínate, hermano, en medio de esa aflicción, y encima gente con aflicción viene a buscarte. Encima gente con deudas viene a buscarte. Gente perseguida también con aflicción viene a añadirte más problemas. Imagínate la mente del rey David cómo estaba. El hombre que apreciaba como su padre, el hombre que amaba como el rey, que lo respetaba como el rey, buscándolo para matarle. Y no solamente eso, él había experimentado la presencia de Dios sobre su vida. Había derrotado a aquel filisteo. El Dios viviente le dijo: vas a ser rey algún día. Él en una cueva con hombres afligidos, con hombres trayéndole promesa, con hombres trayéndole aflicción de más a su vida. Aquel joven que se estaba convirtiendo ya en un hombre. ¿Qué habrá pensado en aquel joven, hermano? ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Qué habrá dicho? Señor, tú estás conmigo en realidad. Aquel joven que se hablaba de él, David mató a sus 10,000, ya no se hablaba de eso. A lo mejor ya se hablaba como de aquel hombre perdido, como aquel hombre que no vale nada. Estoy seguro que cuando estás en esa posición, hermano, aquellos que decían ser tus amigos te dieron la espalda y te dejaron. Y decían: mira, ya no creo que se levante de ese lugar. Mira, esa hermana ya no creo que se levante de ese lugar. Oh, Dios le prometió que iba a ser ministro, no creo. Dios le prometió que iba a rescatar a su familia, no creo. El Dios que estuvo con él cuando derrotó a aquel gigante lo abandonó. Estoy seguro que David pensaba y decía: Señor, es mejor estar muerto que estar en esta posición. Es mejor que quites mi vida que estar en esta posición, Señor. Oh, sí, pasaban pensamientos de él como nos han pasado en nuestras vidas.
pensamientos de gloria, recordar cómo derroté a aquel filisteo. Recuerdo cómo derrotaba a los filisteos. Recuerdo cómo Dios me ungió por medio de Samuel, cómo el Espíritu cayó sobre mí. En momentos de aflicción, hermano, queremos traer a recuerdos esos momentos tan agradables delante de la presencia de Dios. Recuerdo cuando hablaba de ti, Señor, con pasión. Recuerdo cuando mi casa te servía. Recuerdo cuando yo te servía con pasión. Cuando me ponían a cualquier adversario delante de mí, enfermedad, persecución, escasez económica, y yo solamente mencionaba tu nombre y todo se iba. Recuerdo, y empiezas a vivir tras recuerdos. Era lo que le pasaba al rey David mientras estaba en la cueva de Adulam. Yo dije, Señor, wow. Hermano, yo leí esta historia y el Señor me estaba hablando porque era algo que estaba pasando conmigo. Ay, Señor. Y empecé a encontrar las posiciones en las que me había encontrado y dije, wow. Y llega el momento que el rey Saúl tiene un encuentro con el rey David. Y yo quise titularle esta predicación: Destruyendo al rey Saúl. El adversario más importante de David no fue Goliat. Escucha, aunque eso le dio la fama, porque se hablaba de David porque David había derrotado a aquel filisteo. Tu adversario más fuerte no es el mundo, hermano. Ahorita vas a descubrir quién es tu adversario más fuerte. ¿Estás conmigo todavía? Dice la palabra de Dios que se encuentra con el rey Saúl. Saúl se mete a la cueva inconscientemente donde David estaba. Inconscientemente y casualmente. No hay casualidades delante de la presencia de Dios. Si estás aquí es por algo. Así es que él entra, David, a aquella cueva, y dice la palabra de Dios que David lo tenía frente a él. Y aquel soldado de David le decía: mira, hoy Dios te ha entregado en tus manos a aquel hombre que te está persiguiendo, destrúyelo. La respuesta de David fue la siguiente: Dios me libre de matar al ungido de Jehová. Dios me libre de hacer algo en contra de él. Así es que agarra, y Saúl viene, David le dice, cuando Saúl sale de aquella cueva, David le dice: Rey, Padre, le dice esas palabras: ¿por qué crees a los que te dicen que yo quiero hacer algo en contra de ti? Si yo te amo, si yo lucho por ti, Señor, ¿por qué crees que quiero hacer algo en contra de ti? Y dice que Saúl enseguida lo vio y le dijo: perdóname, hijo mío, vuelve a casa, perdóname, porque has hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Has hecho bien por mal. Fíjate lo que hizo David: has hecho bien por mal. Le perdonó la vida a Saúl en aquel momento. Y después dice la palabra de Dios que vuelven a tener otro encuentro. Después de que David dejó libre al rey Saúl, vuelven a tener otro encuentro. ¿Sabes dónde? En el desierto. Así es que va el rey Saúl, le dicen a aquellos hombres: hey, ahí está David, ve y búscalo y mátalo. Y David dice: bueno, ya vienes otra vez a buscarme. Y dice que ellos que estaban durmiendo en el campamento del rey Saúl, sus soldados estaban rodeándole, y Saúl estaba dentro con otro soldado. Y dice que el Señor hizo que aquellos hombres cayeran en sueño profundo. David llega con su soldado, agarra la lanza, y su soldado le dice: ¿ya vistes? Esta vez, dice, esta vez Dios te ha entregado al rey Saúl en tus manos, mátalo. Y fue ahí, hermano, fue ahí donde David descubrió a su verdadero adversario. Fue ahí donde David derrotó a Saúl. Fue ahí donde David derrotó a aquel Saúl. Y de seguro tú y yo ponemos nuestros ojos en la vida del rey Saúl. Pero mientras tú y yo observamos el Saúl que persigue a David, el Señor está observando al Saúl que mora dentro de ti. ¿Y sabes quién es tu mayor adversario, hermano? Eres tú mismo. Eres tú mismo tu mayor adversario. Para David, su mayor adversario
no fue Goliat, ni fue Saúl, fue él mismo. Pero cuando él decide perdonarle la vida al rey Saúl, él destruye al rey Saúl que moraba dentro de él. Así es que no hace la justicia que le corresponde como hombre, sino que hace la justicia que le corresponde a Dios. Y le dice al rey Saúl: escucha, si Dios te hizo que me buscaras a mí, que hoy hacerte mi ofrenda. Pero si esto es asunto del hombre, Dios castigue a los que están involucrados en este asunto. David dijo esto en el Salmo 51, Salmo 51, versículo 6. Sé que amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Cuál era la sabiduría del rey David que adquirió en ese proceso, hermano? ¿Cuál era? Era que Dios tenía el control de todas las cosas. Era que el Dios del imposible estaba en medio de ese asunto. Cuando él miraba que todo había destruido, cuando él miraba que todo estaba mal, él sabía que el Dios de lo imposible estaba en ese asunto. Él descubrió que el que se encarga de hacer justicia es Dios. No hay mayor sabio, hermano, que aquel que busca a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. No hay mayor sabio, hermano, que aquel que lleva a sus hijos no a la iglesia, sino a la presencia de Dios. Aquel hombre que sabe ser íntegro delante de la presencia de Dios, hermano, es un hombre sabio. Aquel hombre que solamente trae a su hijo a la iglesia, al templo, a hacer cualquier cosa, hermano, eso cualquiera lo puede hacer. Pero el hombre que le muestra íntegramente la presencia del Dios vivo en la casa de sus hijos, ese es un hombre sabio. Así es que el rey David en aquel momento adquirió sabiduría. Él dijo lo siguiente: que haga justicia a Dios por mí, así como yo te he perdonado la vida, que así Dios perdone también mi vida. Si así como yo he estado contigo, así Dios esté también conmigo. ¿Sabes cuál es tu mayor adversario, hermano? Quiero invitarte a que pellizques tu carne. Este es tu mayor adversario. Ese es el que todos los días tienes que derrotar. Ese es el que todos los días te levantas y te levantas para agredirlo. Te levantas para decirle a tu carne: sujétate a la voluntad de Dios. Te levantas para decirle a tu carne: oh, no estoy en la posición que me encontraba. No estoy cuando derrotaba a los filisteos. No estoy en esta posición. Aunque sé en este lugar, sé que mi Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Él me dijo que iba a ser el rey de Israel, voy a ser el rey. Y si Dios me dijo que iba a usar la vida de mis hijos, Dios la va a usar. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies en el nombre de Cristo Jesús.